están conectando. Le damos gracias a Dios por aquellos que siempre están siguiendo el video, inclusive de otros lugares, como por ejemplo México. La hermana Irene siempre es fiel ahí, así que le saludamos, sé que está allí. Le saludamos con la paz del Señor Jesucristo. Y también otros hermanos de otros lugares también que están siguiendo siempre los videos de predicaciones, los días domingos, los días viernes de estudio, cultos de caballeros, de damas, y también las reuniones de oración que tenemos los días martes. Les aviso que, nuestra dirección es 5637 Michigan Avenue, aquí en la ciudad de Detroit. Y si usted desea participar en alguna de las reuniones, bienvenido. Los días martes a partir de las 7:30, los viernes también a las 7:30, y los días domingos tenemos la reunión de estudio bíblico a partir de las 12 hasta la 1, y a la 1 nuestra reunión general. Recuerde, Asamblea del Reino de Dios, repito, la dirección 5637 Michigan Avenue en Detroit. En el día de hoy nos corresponde una reunión de estudio en la cual vamos a estar tocando un tema interesante, que es una de las doctrinas que la Iglesia Católica Apostólica Romana sostiene y defiende a rajatabla, ¿verdad? Como siempre estamos acostumbrados a oír de las distintas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y obviamente que ellos defienden sus posiciones doctrinales, que aunque no tengan sustento bíblico, ellos la defienden como que son justificadas por su tradición. Vamos a estar mirando las Escrituras porque nosotros creemos que todas las Escrituras que tenemos desde el Génesis al Apocalipsis son la autoridad máxima que tenemos y a la autoridad que tenemos que responder, a lo que tenemos que creer, porque reconocemos a la Biblia, a la palabra de Dios, como un libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios, para que sea nuestra norma de fe, regla, conducta y el medio principal para conocer a nuestro Creador y, por supuesto, a su enviado, el único y suficiente Salvador, nuestro único mediador entre precisamente el Creador y nosotros los hombres, Jesucristo hombre. Así nos dice la palabra de Dios, a la cual honramos, respetamos y a la que nos sometemos porque consideramos que es la única que tiene la verdad. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando, con la ayuda del Señor, de la Asunción de María. Claro, usted pensará, hay tantas cosas acerca de la Iglesia Católica, quizás que son consideradas más importantes, pero vamos a estar mirando algunos aspectos, por ejemplo, de lo que la Iglesia Católica defiende, que es la devoción o adoración a las imágenes. Ellos no dicen adoración a las imágenes, ellos dicen latría, que significa una devoción, ¿verdad? Una devoción profunda a imágenes religiosas, íconos, etcétera, estatuas, en fin, y todo lo que está relacionado con la confección de imágenes que los amigos católicos portan, llevan, ¿verdad?, como fetiches o como talismanes, algunos, amuletos, otros, en fin, o sencillamente por honrar a esas imágenes, porque dicen ellos, la Iglesia les enseña eso, que o el magisterio de la Iglesia Católica Apostólica Romana les enseña a sus feligreses que eso es realmente lo que ellos tienen que honrar, y que a pesar de que la Biblia no tenga, ¿verdad?, no tengan esas enseñanzas, un sustento directamente de la Escritura, repito, nosotros tenemos como norma de fe, y debemos de tener todo lo que se precie de ser llamado cristiano, el libro de los libros, que es la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a estar analizando lo que nos dice, ¿verdad?, la Escritura de una manera breve, por cierto, lo más breve posible que podamos hacerlo, acerca de esta doctrina, Asunción de María. Todos sabemos que Jesucristo fue ascendido al cielo luego de su resurrección. Luego de su resurrección, Él se presentó a sus discípulos
y fueron más de 500 testigos los que vieron su ascensión, y las Escrituras lo registran claramente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, usted lo encuentra. Entonces allí ve que Jesús ascendió al cielo y ascendió en una nube, y ese mismo Jesús, así fue el testimonio de los ángeles que estaban presentes junto a aquellos discípulos que lo veían ascender al cielo, le dijeron los ángeles a los discípulos: este mismo Jesús que vosotros veis ir al cielo, así mismo regresará. Así que eso es lo que estamos esperando todos, para el pronto regreso de Jesucristo, aquel que sí fue ascendido al cielo. Ahora, los amigos católicos dicen o creen esto, de que María también fue ascendida, pero como vamos a estar comprobando en las Escrituras, no se nos menciona nada de esto. Antes de eso, invito a leer la palabra de Dios en Éxodo, en el capítulo 20. Vamos a estar mirando, si podemos ponerlo en el screen también, hermano José, por favor. Le doy gracias al hermano José, que está acá siempre ayudándonos con esto. Gloria a Dios. Y dice Éxodo capítulo 20, el verso 4 y el 5. Éxodo 20, repito, verso 4 y 5. Es parte de lo que se conocen como los famosos 10 mandamientos de Dios. Recuerde esto y memorícelo. Éxodo capítulo 20, verso 4 y 5, lo puede apuntar o lo puede ver más tarde en el video que va a permanecer allí, en el grupo en el cual ahora estamos grabándolo. Repito, también todos estos videos usted los puede ver más tarde en el canal de YouTube, que lo grabamos aquí en vivo en Facebook y luego lo pasamos a YouTube, eso por la noche. Entonces ahí van a estar todas las prédicas en el canal Pastor Carlos de Betá en YouTube. Entonces, y todas las enseñanzas que realizamos en este lugar usted los puede ver allí. Y también luego lo vamos a postear en las distintas páginas, la página Asamblea del Reino de Dios, la página Pastor Carlos de Betá en Facebook, en fin, todos los lugares donde podamos alcanzar. Y le pedimos por favor que al ver esos videos, con un signo de aprobación, usted puede darle un me gusta, lo puede compartir y también hacer un comentario, hacer una pregunta si fuese necesario hacerla. Estamos dispuestos a responderla, entonces, con la ayuda del Señor, gloria a Dios. Repito, usted le da un me gusta, hace un comentario, eso va a ayudar a que el video alcance a más personas, porque así trabaja, ¿verdad?, el algoritmo de las redes sociales, en este caso Facebook, y de esa manera, entonces, cuando se supere cierto nivel, entonces se lleva a un número mayor de personas que lo puedan ver. Así que agradecemos ese esfuerzo, que es un me gusta o compartir el video o un comentario también. Bueno, yendo a la palabra de Dios, Éxodo, repito, 20, verso 4 al 5, lo vamos a leer y dice así la palabra del Señor. Verso 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Hasta aquí vamos a dar lectura a esto. ¿Por qué mencioné estos dos versos de los 10 mandamientos? Aquí encontramos el mandamiento claro, contundente, que Dios le da no solamente a su pueblo Israel, sino a todos los que se precian ser creyentes. Entonces, no te harás imagen en ninguna semejanza de lo que está, primer punto, en el cielo. Segundo, ni abajo en la tierra. Y tercero, en las aguas debajo de la tierra. Entonces, interesante, ¿verdad? Hemos leído esto. Y en base a esto vamos a estar brevemente mencionando la importancia que le tenemos que dar a la Escritura. Si acá dice: no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo,
también habla de lo que está en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bueno, el mandamiento es claro, no tenemos que hacer ningún tipo de imagen, ¿sí? Para honrarlas, para inclinarnos a ellas. Dice, no te inclinarás a ellas, paso al verso 5, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, y sigue diciendo más, pero lo importante es el mandamiento claro de la prohibición de hacernos una imagen de carácter religioso, con el fin de darle pleitesía, de darle adoración, de darle devoción, de darle honra. De ningún tipo le tenemos que dar ese tipo de honras a estas imágenes, ¿sí? Alguien me ha dicho, bueno, pero todos tenemos el cuadro de algún fallecido familiar, ¿verdad? Un abuelito, un tío, etcétera, un hijo, ¿por qué no? O un padre, ¿y por qué no vamos a tenerlo ahí? No se trata eso de una imagen religiosa. Tampoco vamos a estar hablando a las personas que ya fallecieron. La Biblia condena, ¿verdad?, que nosotros platiquemos con los muertos o busquemos esa comunicación, ¿verdad?, con personas ya fallecidas. Está prohibido por las Escrituras. En el caso, por ejemplo, de los santos, que la Iglesia Católica dice honrar a través de imágenes, podríamos enumerar una inmensa cantidad, pero solo me voy a referir a María en este caso, que va a ser el tema que vamos a estar platicando, pero también San Pedro, San Juan, etcétera, distintas deidades o semideidades, diría la Iglesia Católica, no son dioses, dicen, pero se les da una honra, ¿verdad?, dentro de los círculos cristianos, como si fueran dioses o semidioses, ¿verdad?, personas con poderes que pueden responder, cuando la Biblia claramente enseña, y el Señor Jesús hizo énfasis, que todos los que pidieres al Padre en mi nombre, o sea, en el nombre del Señor Jesús, Él lo haría. O sea, no nos invita nunca las Escrituras a buscar la ayuda de estos mediadores, intercesores supuestos, ¿verdad?, de que porque están en el cielo ya han pasado a ese lugar, que cosas que no dudamos, los grandes hombres y mujeres de Dios, los santos de Dios, obviamente están en el cielo. Están en el cielo que sus almas, sus cuerpos siguen en una tumba, tal como fueron sepultados, pero un día, cuando el Señor regrese y esas almas regresen con el Señor Jesús, entonces se va a provocar un milagro, así lo enseña el apóstol Pablo, de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que permanezcamos con vida en ese momento, en el momento de la venida del Señor Jesús, vamos a ser arrebatados, o sea, y vamos a ser transformados, nuestros cuerpos mortales, en un cuerpo incorruptible, inmortal, para reunirnos así con el Señor y estar siempre con Él. Y juntamente con Él también van a estar todos aquellos que resucitaron de entre los muertos. Y entonces allí probablemente vamos a ver a muchos seres queridos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no al apóstol Pedro? ¿Por qué no a María? Que bajo ningún concepto la Biblia enseña que María ascendió viva al cielo, como la Iglesia Católica lo enseña. Entonces la asunción de María es algo que está entre signos de interrogación, porque no la Biblia lo enseña, y la Iglesia Católica dice, bueno, la tradición lo enseña. Entonces tendríamos que decir sobre este asunto de que fue en el año 1950, o sea, 76 años atrás, en donde bajo el papado de Pío XI se declaró esto como un dogma de la Iglesia Católica. Entonces, este dogma, dicen, o sea, que es algo que ellos allí recién, fíjese, en el año 1950, declararon esta doctrina como para ser creída, ¿sí?, y para ser sostenida como una verdad para los católicos apostólicos romanos. Durante todo ese tiempo anterior, bueno, esto era una cosa entre paréntesis. Nadie se enseñaba, nadie lo enseñaba, o si se hablaba, no tenía
un carácter dogmático esa enseñanza, o sea que no era una verdad que establecía la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque estaba en un supuesto estudio. Pero bueno, el asunto es que no se trata de un estudio, se trata de lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, y a esa palabra nos tenemos que sostener, ¿verdad? Pero volviendo al tema de Éxodo capítulo 20, el verso 4, donde dice, no te harás imagen. Vamos a suponer de que, María obviamente dijimos que no fue ascendida viva al cielo. Ya vamos a mirar algunos casos de algunos en las escrituras que nos mencionan que fueron arrebatados al cielo vivo, pero no es el caso de María. Pero el tema es que vamos a suponer que María sí fue ascendida al cielo, o no, o que su alma está en el cielo. El mandamiento es claro, y mire lo que dice, por favor, amigo católico, si está viendo este video, o usted, hermano, si está escuchando esto y conoce a algún familiar, algún amigo católico, envíele este video, compártalo, por favor, porque donde dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de qué, de lo que esté arriba en el cielo. Cuando a los amigos católicos le mencionamos esto, ellos argumentan o dicen, bueno, este es un mandamiento claro de que no tenemos que hacernos imagen de deidades paganas, de demonios. ¿Cómo? El paganismo enseñaba en la antigüedad, donde se hacían imágenes. De esas imágenes se trata, pero no de estos santos hombres de Dios, que sí están en el cielo, y por eso ellos están intercediendo por nosotros como santos, ¿verdad? Y podemos nosotros pedirle, y entonces de esa manera obtener, ¿verdad?, un beneficio de esa petición, porque ellos están intercediendo también por nosotros. Sin embargo, la Escritura dice, no te harás imagen de estas personas que están en el cielo, ¿sí? Cosa que el católico apostólico romano sigue haciendo. Imágenes, cadenas, ¿verdad?, estampas, cuadros, íconos, estatuas, en fin, imágenes de santos, imágenes de lo que supuestamente está en el cielo, ¿sí? La Biblia dice, no te das imagen de lo que está en el cielo. Ah, no, pero son demonios. Claro, si los demonios no van a estar en el cielo. Me estoy explicando. Los demonios no pueden estar en el cielo, ni las deidades paganas, nada de eso va a entrar en ese lugar. Van a entrar los santos, hombres y mujeres de Dios. Y entonces dice la Escritura que no nos tenemos que hacer imagen, hago énfasis y lo repito, para que quede claro. La Escritura nos dice, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo. No importa qué tipo de persona, si es María, una santa, una virgen, si es un servidor de Dios como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, etcétera, y tantos hombres de Dios, no hay que hacerse imagen. No, la Biblia lo prohíbe. Esto no es invento evangélico, no es un invento mío. Estamos leyendo Éxodo capítulo 20. Usted en su Biblia, amigo católico, también lo tiene. Lea, por favor, la palabra de Dios, porque le va a iluminar. Dice la Escritura, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Nada de lo que está en el cielo tiene que ser formado en una imagen aquí para que nosotros le demos honra, le demos algún tipo de pleitesía, de adoración, o llámese devoción. No, nada de eso. No persignarse, no genuflexiones, no arrodillarse delante de esas imágenes, no hacer votos, sacrificios o promesas a alguien que sencillamente está allí por obra y gracia de Dios, no por méritos personales, porque al cielo no se llega, escuche, amigo católico, por méritos personales. Al cielo se llega solamente por la fe. O sea, la Biblia nos enseña claramente que no somos salvos por obras que nos darían algún mérito personal. No, somos salvos por fe. Y la fe no implica ningún mérito personal, porque inclusive la fe con la que creemos en Dios es una fe que nos ha sido dada, regalada por Dios. No es que nosotros la labramos, la construimos,
la logramos, nos esforzamos en tener esa fe, no, nada de eso, no la ganamos la fe. No, la fe nos es dada como una dádiva, un regalo de parte de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser contundentes en esto. No, pero son deidades. Repito, no hay en el cielo ninguna deidad pagana. Lo que podría asemejarse como una deidad pagana es lo que está, por ejemplo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Pero aquí es claro el mandato. No te harás imagen, una vez más lo repito, para que le quede bien claro esto de lo que está arriba en el cielo. Bueno, teniendo claro esto, vamos a seguir con lo de María. O sea, que hacerse una imagen de María para honrarla, para darle pleitesía, darle una honra, o mencionarla a ella como la Madre de Dios, que en ningún caso es la Madre de Dios, ¿sí? Porque si no, ¿dónde estaría el Padre de Dios? ¿Dónde estaría el abuelito de Dios? ¿Verdad? Entonces, Dios no tiene padre ni madre, Él es eterno. El que tuvo madre, Jesús. Él es el verbo de Dios que se hizo carne. Y para hacerse carne se necesitó el vientre de María. Por eso María fue escogida como una mujer muy especial a la cual honramos, ¿verdad? De parte de Dios. Ella recibió esa gracia para constituirse en la madre de Jesús, aquel bebé que nació y que se crió y que ella lo instruyó y en fin, ella fue su madre, pero la madre de Jesús, el Hijo de Dios. Pero entonces, ¿usted está negando que Jesús es Dios? No, en absoluto. Jesús es Dios, el verbo de Dios, pero Jesús, el hombre, nació de María. Por lo tanto, María no es madre de Dios. María es sencillamente la madre de Jesús, el Hijo de Dios. En este aspecto nosotros tenemos que ser claros también, ¿verdad? Además, no te harás imagen, no te harás imagen. Vamos a suponer que sí fuese, ¿verdad? Que María fuese la madre de Dios. Tampoco habría que hacerse imagen alguna, ¿sí? Pero como no ese es el caso, repito, la Biblia condena el hacerse imagen de cualquier cosa que esté arriba en el cielo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dijimos que el Papa XI, o sea, el Papa número 11, Pío XI, en el año 1950, entonces se determinó allí que este dogma, ¿verdad? La asunción de María ascendiendo viva al cielo. Voy a leer algunos de estos párrafos. Dice, finalmente, dice, la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. En este párrafo también vamos a leer la continuación de esto que dice: la Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde ella participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de todos los miembros de su cuerpo. Como se aprecia, el Vaticano y el Catecismo Católico, que es lo que aprenden todos los católicos, deberían de aprenderlo, entonces afirman como un dogma de fe. Un dogma es un principio inalterable, ya determinado que es verdad. Como un dogma de fe que María subió en cuerpo y alma al cielo y fue arrebatada al cielo y nunca murió. ¿Sí? No pasó por la muerte, ¿de acuerdo a este dogma católico? ¿Sí? Y si buscamos en la Biblia donde dice eso, no lo vamos a encontrar, puesto no lo dice. No lo dice. No hay nada semejante en la Escritura a esto que la Iglesia Católica en el año 1950 determinó que fuese un dogma de fe para el católico. Así que durante 1900 años, ¿verdad? Nadie creyó en eso, ¿sí?
se fueron elaborando teorías, alguno propuso y se empezó en materia de estudio, y entonces pasaron los siglos y se siguió estudiando, pero nunca nadie se animó, ¿verdad?, a declarar esto un dogma de fe para el católico, porque claro, no hay sustento bíblico, pero quizás un capricho determinó que entonces este Papa, entonces dijo, bueno, vamos a terminar con esto y vamos a ponerlo como un dogma de fe. Y un dogma de fe tiene que ser entonces obedecido, creído por todos los católicos del urbe, o sea, del planeta, ¿sí? Entonces, si usted es católico, tiene que creer en esto. Pero si usted es creyente en la Biblia, obviamente no puede creer en eso. Por eso no creemos. Yo personalmente no creo en lo absoluto en esto. Creemos lo que dice la palabra de Dios. Así que es necesario que la Biblia diga lo que tenemos que creer y no un dogma establecido por un magisterio o por un grupo de eminentes sabios, ¿verdad? No, en absoluto. Nosotros solo le creemos a este libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a estar mirando, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 22, vamos a ver unos versos. Capítulo 22 de Apocalipsis, el verso 18 y el 19, lo que nos dice, ¿sí? Entonces son palabras determinantes, ¿verdad? Que está cerrándole el paso a cualquier adición que se le pueda hacer, ¿verdad?, a este libro, a la Biblia, para que las personas lo crean, ¿verdad?, o confiesen que es la verdad, ¿sí? Lo tenemos entonces. Apocalipsis 22, versos 18 y 19 dice: yo testifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, de la Biblia, entonces, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Sí? Claro. Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Sí que es interesante esto, porque esto da por tierra con cualquier intento, ¿verdad?, de hacerle decir a la Biblia algo que no dice. ¿Sí? Entonces, amigo católico, usted está escuchando esto, lea la Biblia, la palabra de Dios, porque ahí está la verdad. Entonces, nosotros vamos a mirar, ya que María, ¿verdad?, la Biblia no enseña eso, que subió viva al cielo. Obviamente, su alma está en el cielo, como el de cualquier hijo de Dios que le toca partir de esta vida. El alma se desprende del cuerpo, el cuerpo va al sepulcro y el alma va al cielo, al paraíso de Dios. Entonces, eso sí lo creemos porque es la práctica común de la operación de Dios, que para eso, interviniendo la muerte de los hijos de Dios, entonces no sufrimos una muerte, sino un sueño en donde despertamos en el cielo. Vamos a mirar algunos personajes que la Biblia sí nos dice que fueron llevados al cielo en vida. Génesis capítulo 5, verso 24. Vamos a mirar Génesis 5, el verso 24, dice así: caminó pues Enoc con Dios, dice, y desapareció porque le llevó Dios. Enoc, ¿sí? Caminó pues, dice, con Dios, amigo de Dios, caminaba con Dios y Dios lo llevó. Obviamente ese llevar lo tenemos que interpretar como que lo llevó al cielo, no que lo llevó a otra parte, porque ya no se habla más de él, ¿verdad? Entonces, tenemos otra escritura. Vamos a leer Segunda de Reyes 2:11, donde vemos a otro personaje bíblico, en este caso un profeta. Dice, Segunda de Reyes capítulo 2, verso 11, dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías, ¿sí? Iba caminando Elías, el profeta, y Eliseo, su servidor, que luego quedó reemplazando a Elías cuando él fue ascendido al cielo en un torbellino de fuego. Ahí tenemos otro caso que la Biblia sí muestra
que estos dos personajes que hemos leído hasta ahora sí fueron llevados vivos al cielo. Vamos a mirar un caso más. Dice, Hechos 1, ya lo cité antes, el capítulo 1 de Hechos, verso 9 al 11, ¿sí? Ahí vemos de qué manera aconteció esto. Dice Hechos, capítulo 1, verso 9 al 11, y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿de quién está hablando? De Jesús, que habiendo dicho todo lo que les dijo a ellos, dice, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Imagínense, Jesús está con sus discípulos, le está hablando, dando instrucciones finales, y entonces él se eleva, ¿sí? Fue alzado. No fue un acto de magia, él levitó, se elevó, ¿sí? Y una nube lo recibió. Y en la nube él fue alzado y se fue. ¿Sí? Entonces, dice que lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, hablando de los discípulos, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ese mismo Jesús hacía de volver también. Así como le vieron ir, él también habría de regresar un día, cosa que lo estamos esperando, ¿sí? Ahí tenemos estos tres personajes de las Escrituras. Obviamente el último que hemos mencionado, entonces, es el más importante, Jesucristo, ¿verdad? Que en el caso de Jesús sí murió, pero resucitó de entre los muertos. Y él sí fue alzado al cielo. Así que tenemos estos tres casos, pero nada se nos habla de María, que no se nos dice que ascendió al cielo, ¿verdad? Como en estos casos. Entonces, la Biblia nos dice que aparte de estos casos en la Biblia, explica cuál es el destino de todas las personas. Vamos a leer en Génesis 3, 19. Dice, Génesis 3, verso 19, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. O sea, está hablando del cuerpo, ¿verdad? Donde el ser humano fue hecho. Dios hizo el ser humano del polvo de la tierra, ¿sí? Sopló en sus narices aliento de vida, y entonces el hombre fue un alma viviente. Así dice el libro de Génesis. Entonces, el cuerpo va a volver a la tierra, pero un día va a resucitar entre los muertos. ¿Cómo va a ser eso, pastor? No lo sé exactamente, pero todo aquel que haya sido sepultado, ese cuerpo va a ser resucitado. Y aquel que murió en el mar, y aquel que murió en un accidente, y aquel que se desperdigó su cuerpo por aquí, por allá, bueno, Dios sabe todas las cosas y Él va a resucitar. De alguna forma, el Espíritu de Dios, que está en control de todo, va a traer todas esas partes desperdigadas, si ese fuese el caso, y las va a reunir, y ese cuerpo va a resucitar de entre los muertos, ya sea que se pereció en un naufragio en el fondo del mar, o que de repente se lo comió un tiburón, y entonces por aquí, por allá, pero Dios va a hacer ese milagro. En el día de la venida del Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos hablando de los muertos en Cristo, hombres y mujeres que han perdido la vida creyendo, ¿verdad? Fallecieron creyendo en el Señor Jesús, siendo hijas e hijos de Dios. Para ellos es esa promesa. Gloria a Dios. Así que a nuestros amigos católicos, ¿sí?, a los cuales respetamos, ¿sí? Yo conozco mucha gente católica que son buenas personas, ¿verdad? No tenemos nada en contra,
de las personas, no hay nada personal, sencillamente no compartimos algunas de las enseñanzas o muchas de las enseñanzas que han recibido. En el caso mío, por ejemplo, yo fui católico también, de mi hogar era católico desde que yo nací hasta que tomé yo la primera comunión. Después de eso nunca más fui católico. Ese fue el último día, a los 9 años de edad, que yo fui a una iglesia católica, el día de mi primera comunión, ¿verdad? Pero no me pregunte por qué, porque no sé, yo no era cristiano, mi madre tampoco era cristiana, ella siguió siendo católica un tiempo más. Pasó el tiempo, ella se convirtió, yo me convertí a la edad de 23 años de edad, ¿sí? Pero yo nunca pisé más una iglesia católica. No me gustaba estar ahí, le digo la verdad, ¿no? No era un ambiente que yo disfrutaba, para nada. Y usted diría, bueno, es que un católico diría ese niño tenía el diablo dentro, ¿no? No era así, no era. Es que yo me incomodaba ver esas imágenes, ver esos Cristos sangrantes. Yo veía que en el catecismo, que lo estudié porque tenía que estudiar el catecismo para tomar la primera comunión, se me enseñaba lo que era el rosario. Yo tuve que cargar un rosario en el día de la primera comunión, ¿verdad? Se me enseñó también a lo que yo tenía que ir a confesar mis pecados a un cura, a un sacerdote, ¿verdad? Y luego cumplir una penitencia por los pecados que había cometido, y luego de la penitencia entonces se me enseñó todo, ¿verdad? El sketch, vamos a llamarlo así, que tiene que hacer un comulgante, ¿sí? Y entonces yo veía que cuando entraba la gente católica y estaba el lugar del agua bendita, no tiene un nombre que se me olvidó, era Dios. No, el agua bendita, donde la gente entra, por lo general está a la derecha de las entradas, quiero acordarme de eso, porque esa fue la última vez que yo entré una fuentecita de agua ahí, y entonces agua bendita, ¿verdad? Entonces la gente entra, se moja los dedos ahí, y después... No el pretorio, ¿verdad? No. ¿El qué? Pretorio. No sé lo que es el pretorio, pero bueno, era esa agua bendita, y yo, créame, mire, yo tenía 9 años de edad, yo no entendía muchas cosas, ¿verdad? Pero creo que tenía un poco de sentido común, ¿verdad? Porque yo decía, todos meten las manos ahí, ¿no? En esa fuentecita de agua estaba contra una pared. Entonces, al entrar, uno lo primero que tenía que hacer era persignarse mojándose los dedos ahí, ¿no? Y luego de hacer eso, me había instruido que yo tenía que hacer todo lo que teníamos que hacer para comulgar, ¿verdad? Por primera vez. ¿La pila bautismal? No, la pila bautismal es donde le echan agua en la cabeza a los bebés. No, es una... Bueno, no importa, no vamos a estar ahora analizando eso. Sencillamente yo quería decir que, bueno, mi sentido común me decía, la gente, quizás ¿dónde fue antes de hacer eso? ¿No? Por ahí fue al baño, no se lavó las manos, qué sé yo. Y entonces después ven, todo el mundo mete ahí. Y yo veía que algunos hasta sacaban agua en botellitas. Sí, algunos lo hacían así. Bueno, digo, ¿dónde dice la Biblia? Porque yo me animé un poco a leer un poco la Biblia en ese entonces, aunque no era muy devoto de las escrituras, ¿no? Pero el catecismo sí, el catecismo había que estudiarlo. Entonces, la Biblia no tanto, la Biblia no era problema, había que aprenderse de memoria el Padre Nuestro, el credo de los apóstoles, María, la oración a María, etc. Bueno, y había otras cositas más que había que aprenderse de memoria, y por supuesto el catecismo. Catecismo, lo que enseña la Iglesia Católica, son las doctrinas básicas, fundamentales. Entonces, yo no compatibilizaba con nada de eso, ¿sí? No me pregunte por qué. Mi sentido común a lo mejor me decía que yo no tenía que creer esas cosas, ¿no? Había algo, no sé, no entiendo. Y nunca más pisé ni esa iglesia. Después fui a una iglesia evangélica porque mi mamá empezó a visitar una iglesia evangélica, pero yo tampoco
me quedé ahí. Le repito, a la edad de 23 años, ahí fue recién donde yo empecé a leer la Biblia y estudiarla, ¿verdad? De verdad. Y me di cuenta de que todas esas cosas no eran más que religiones. Y la religión no salva al hombre. El que salva al hombre es Jesucristo. Así que, amigo católico, es Jesucristo el que hay que honrar, es Jesucristo el que hay que servir, ¿sí? La misma Biblia, el Señor mismo lo dijo, Juan capítulo 5, el verso 39, ha dicho: escudriñad las Escrituras. ¿Cuáles son las Escrituras? Esta, la Biblia, la palabra de Dios. No habla del catecismo, ¿no? El catecismo no es la Escritura. Escudriñar las Escrituras. Escudriñar significa analizar, desglosar, profundizar, ¿verdad? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas son palabras de Jesús. O sea, todas las Escrituras nos hablan de Jesús. Pero si yo lo busqué a Jesús, alguien una vez me dijo, en el Antiguo Testamento no está. Está. Lo que pasa es que hay que verlo dónde está. Está en todos lados. El Hijo de Dios está en todos lados. Pero no es el momento ahora de hacer un estudio, pero usted lo va a encontrar a lo largo y a lo ancho de todas las Escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis. La Biblia nos dice, el Salmo 1, 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿sí? Y en su ley medita de día y de noche. O sea, escudriñar, como habíamos mencionado antes, no es leer por encimita la Escritura y rapidito, no. Es investigar, profundizar, ¿verdad? Meditar, estudiar, ¿verdad? De día y de noche. Y entonces esa palabra va terminando provocando iluminación de parte de Dios en nosotros, porque su palabra es luz. Si nosotros queremos ver la luz, si queremos ver realmente la verdad, tenemos que escudriñar y leer la Biblia. Jesús dijo también: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. ¿Cómo? Escudriñando la Escritura. La verdad es Cristo. Jesús dijo mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Aquí no habla Jesús diciendo: María es la verdad. Nadie va al Padre si no es por María. No. Nadie va al Padre si no es por mí, si no es por la persona del Señor Jesús. Así que bien hacemos escudriñando este libro. Bien hacemos si nosotros mismos nos convencemos y creemos que este libro es la verdad, totalmente lo abrazamos, vamos a llegar a la conclusión de que hay un solo camino de salvación, que no es una religión. No es la religión católica, no es la religión evangélica, no es ninguna religión que el hombre ha creado en este mundo. Es una relación con el Creador, con Dios. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Así que bien hacemos nosotros en buscar conocer a Jesús, y de una medida que conocerlo cada día más, porque eso nos va a acercar muchísimo más a Dios, hasta llegar al punto de hacernos uno con Él. ¿Sí? El propósito de Dios es hacerse uno con nosotros y nosotros hacernos uno con Él. O sea, ser una entidad juntamente con Él. Y así es que vamos a llegar, ¿verdad?, al cielo un día, teniendo esa paz y esa seguridad, pero nunca creyendo que María ascendió al cielo, porque la Biblia no lo dice, creyendo en esto que hemos leído, que fueron 3 personas que se vieron en el cielo vivos: Enoc, Eliseo, Elías y el Señor Jesús. Así que, querido hermano, querido amigo, le damos gracias a Dios por esto. Vamos a seguir estudiando la Biblia. Así que le invitamos a que participe en las reuniones y que, por supuesto, los días domingos también lo esperamos aquí en este lugar. Asamblea del Reino de Dios, 5637 Michigan Avenue. Síganos a la 1 de la tarde los domingos. Síganos en nuestros videos y va a estar aprendiendo algo más cada día. Gracias le damos al Señor. Dios les bendiga a todos.
Así que recuerde leer la palabra, darle like a este video, compártelo, por supuesto, y por sobre todas las cosas, estúdielo. Bendiciones.